bendición y un privilegio de estar aquí compartiendo con ustedes lo que Dios puso en mi corazón. Llevo toda esta semana preparando la enseñanza. Espera un momentico, cuadro el sonido. Gloria a Dios. Bueno, entonces el Señor me puso toda esta semana y pues mi hermana Sandra me pide, diciéndole que pues no sé qué predicar porque pues eso es complicado, muy poco lo hago. Pero el Señor me dio una palabra a través de una persona y me dijo que predicara sobre los valles de los huesos secos. Entonces pues este es el tema. No es como tal el título, el Valle de los Huesos Secos, sino que más adelante voy a darles el título. Adolfo me decía, ¿cuál es el título para poner ahí en Facebook? No sé qué le puso, pero espero que no haya puesto nada. Y bueno, vamos a entrar a la palabra. Les invito a que abra la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 37, los versos de el 1 hasta el 14. Entonces, Ezequiel capítulo 37. ¿Ya lo tenemos todos? ¿Todos me pueden decir amén? No, parece que no hubiera nadie acá. Amén, amén, ¿están aquí todos? Amén. Y ya encontraron el libro de Ezequiel, está en el Antiguo Testamento. Ezequiel, antes de Daniel. Ezequiel capítulo 37, versos del 1 en adelante. Y dice, la mano de Jehová vino sobre mí y ¿qué dice? Y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por ciertos secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. He aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió, la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, el espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Gloria a Dios. Vamos a orar. Les invito a que cierre allí sus ojos, incline su cabeza y dígale al Señor, revélame esta palabra, que esta palabra sea guiada por ti, expresada por ti, enseñada por ti. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti y seas tú hablando, Señor, a través de esta palabra, Señor, a través de mi boca, Señor, que podamos entender lo que tú me has puesto en el corazón, Señor. Gracias, maravilloso Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vemos allí varias
pautas que el Señor le dijo a Ezequiel. Pues si ustedes han leído el libro de Ezequiel, es un libro profético, según hablan que Ezequiel es uno de los profetas mayores. Bueno, viéndolo así en general, él fue un hombre llamado por Dios para que profetizara sobre Israel, que estaban en un tiempo de esclavitud, de encarcelados. Babilonia la tenía tomada a Israel, al pueblo. Entonces ellos estaban en opresión, estaban allí con un yugo, digámoslo así, porque estaban a cargo de un reino, y no ellos. Dios les había prometido que ellos iban a ser reino, pero estaban bajo de un reino, lo tenían, y estaban ahí oprimidos por ese pueblo de donde estaban, y ellos estaban desamparados, sin esperanza, sin fuerzas, que su vida espiritual había como muerto. Por eso habla de un valle de huesos secos. Antes de todos esos libros, Dios les habla bastante, les promete que Él los iba a sacar de allí. Él les iba a cambiar a un corazón de piedra a un corazón de carne. Él iba a estar ahí, le prometió tantas cosas el Señor, que así Él lo hizo. Y en una de estas promesas que Dios le estaba dando a Ezequiel. Entonces, para el pueblo de Israel, porque más adelante el 15 dice, y esta palabra es para el pueblo de Israel, así parafraseando, esta palabra es para el pueblo de Israel. Entonces vamos a ir mirando y viendo qué es lo que Dios estuvo haciendo cada punto, qué cosas, y el Señor lo que me estaba enseñando, y espero que puedan entenderme y captar el mensaje. A veces repito mucho las cosas, pero bueno. Entonces Ezequiel estaba en un lugar. Más adelante les voy a mostrar un video para que, aquí se los voy a dejar para que se lo imaginen. Imagínense cómo estaba Ezequiel, en dónde estaba Ezequiel, qué estaba haciendo Ezequiel. No sé qué estaba haciendo Ezequiel, si se estaba bañando, si estaba comiendo. Pues aquí en el video muestran que él estaba lavándose las manos. No sé si fue así, pero el caso es que el Señor vino y lo llevó ¿en qué? En el espíritu. Y lo llevó a un lugar donde había un valle de huesos secos. Y esos huesos estaban secos en gran manera. Estaban totalmente muertos. Entonces, el verso 4 de ahí de Ezequiel me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Entonces, él le dijo, profetiza. ¿Qué es profetizar? ¿Alguien sabe? Para los que están allá en Facebook, escriban allá, ¿qué es profetizar? Escriban allá, anímense a escribir y están allí. Profetizar es anunciar, proclamar, declarar lo que Dios está hablando. Y la mejor palabra que usted puede profetizar es la palabra escrita. Amén. Esa es la mejor palabra porque es poderosa, es viva, es eficaz, es cortante porque corta, divide el alma y del espíritu, llega hasta los tuétanos la palabra y a todo lugar de su cuerpo. En la visión del profeta los huesos se veían muy secos. Imagínense ustedes unos huesos secos. ¿Cómo serían? No sé si los están. Yo no he visto mucho, aunque he visto huesos de las vacas, pero no sé del cuerpo humano, no los he visto tal cual como secos. Entonces dice que veía los huesos bien, pero bastante secos, es decir, muertos, muy lejos, muy alejados de la vida. No tenían vida, estaban lejos de la vida de Dios. Pueden subirle el volumen al ventilador. No tenían sangre. Y ya vamos a ir desarrollando el tema, porque no están íntimamente conectados con ningún principio vivo. No estaban conectados con un principio vivo. Estaban muertos. No tenían ni una gotica de agua, ni de sangre, ni nada. Estaban secos. Cuando usted le da sed, de esa sed bien usted necesito tomar agua, y toma y todavía la boca se le siente seca todavía que usted toma el agua, y me imagino doblemente eso. Estaban los huesos secos. Un ejemplo,
y no tenían lo que nos ha enseñado la pastora Clemencia, no tenían la ley del Espíritu de vida de Dios. Estaban secos, no había nada. Por eso Ezequiel veía, están secos, ¿qué hago aquí? Un valle de huesos secos. Entonces yo creo que Ezequiel se aterró en algún momento porque, uy, el Señor, ¿a dónde me trajo? ¿Qué estoy haciendo en este lugar? Pero le dijo, profetiza, declara la palabra que yo le estoy dando. Y eso es lo que el Señor está también hablándole a ustedes, a todos los que nos están viendo. Profetiza, declara. Y si ustedes pusieron o tuvieron en cuenta, profetiza a estos huesos secos. Y dice, huesos secos, oíd la palabra del Señor, de Jehová. ¿Acaso los huesos tienen oídos? ¿Sí o no? Que yo sepa, los huesos no tienen oídos. Pero le dijo el Señor, háblales. ¿Y ellos qué? ¿Qué hicieron los huesos? ¿Se quedaron ahí quietos? Oyeron. Los huesos oyen, así como dijo Jesús, que maldijo a la higuera, le habló, y ella oyó y se secó, se murió. Entonces estos huesos también el Señor le está diciendo, háblales, profetiza, declara la palabra que yo estoy dando. Y los huesos oyeron. Yo tomé el Romanos capítulo 10, versos 17, dice Romanos capítulo 10, versos 17, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, lo que están profetizando. La fe viene por el oír. O sea, ellos escucharon, oyeron. Los huesos creyeron, tienen fe. Pues para muchos dirán, esto está loco, un hueso es hueso, está muerto. Está muerto. Pues para muchos dirán, pero ¿cómo es esto? Los huesos tienen oídos, oyeron. Los huesos tenían fe porque creyeron a la palabra. Comenzaron a que, vamos a ir más adelante. Vayan ahí, vayan imaginándose todas estas cosas. Entonces, y el mensaje que se oyó es la palabra de ¿quién? De Dios. La palabra es Cristo. Esa es la vida. Ahora vamos a ver en Juan capítulo 19, 33. Vamos a ver varios versículos en Juan, el 33, luego pasamos al 36. Pero cuando llegaron a Jesús, cuando vieron que estaba muerto, no le quebraron las piernas. ¿Y por qué será? No le quebraron las piernas. Vayamos al 36. Porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura: no será quebrado hueso suyo. Me estarán preguntándose qué quiero decir con esto. ¿Qué quiere ver con lo del hueso secos con lo de Cristo? El Salmo 34 dice que Él guarda todos sus huesos y ninguno de ellos es quebrantado. Esta palabra se cumplió a través de Jesucristo. A Él nos fue quebrado los huesos. Entonces, ¿por qué se guardó los huesos del cuerpo de Cristo? El cuerpo, todo su cuerpo. Porque era para darle un nuevo cuerpo glorioso. Era para darle un cuerpo glorioso. Dios necesitaba una estructura ósea, el esqueleto, para transformar al cuerpo glorioso. Eso nos ha venido enseñando la palabra, la pastora, esta palabra, y nos ha enseñado, y Él necesitaba guardar sus huesos para transformarlo en el cuerpo glorioso. Amén. Y por su sangre. Vamos a ver y vamos a ir mirando. En Lucas 24:39 dice la traducción Las Américas, cuando Jesús se le presentó a sus discípulos, dice: mirad mis manos y mis pies, que yo soy yo mismo. Palpadme y ved
porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Ahí está la explicación de por qué Dios guardó los huesos de Jesús. ¿Para qué? La estructura de él fue guardada para darle un cuerpo espiritual nuevo. Amén. Amén. Entonces, y ese cuerpo era glorioso. Ese cuerpo es glorioso aún. Entonces, él no tenía, o sea, él les dijo, tóquenme, porque un espíritu, usted ve un espíritu y es una sombra, una figura, es algo, como decir, como una masa, pero espiritual, o algo así, un holograma que no tiene cuerpo, o sea, que no traspasa nada. No, pero cambio Jesús le dijo, palpen, tóquenme, que yo no soy espíritu de esos espíritus que hablamos, sino que yo soy un espíritu vivo que tiene cuerpo glorioso, que no me traspasa nada. Amén. Amén. Entonces dice, ¿y la sangre qué es? Bueno, ¿por qué guardó los huesos? Porque ¿qué pasaba en los huesos también? ¿Qué pasa en los huesos? Ustedes se acuerdan en sus estudios de biología, en el colegio, que nos enseñaron, se forma la sangre. Entonces, ¿y qué tiene que ver la sangre con los huesos? Pues vamos a leer. Le saqué conceptos relacionados a la biología, todo eso. Todas las células se componen de la sangre y todas las células que componen la sangre se fabrica en la médula ósea. Esta se encuentra en el tejido esponjoso de los huesos planos, voy a mencionarlos, en el cráneo, en las vértebras, o sea, en las columnas, en el esternón, en crestas ilíacas y en los canales medulares de los huesos largos, en el fémur, o sea, esta parte del fémur, y en el húmero. Entonces, todo desde ahí se está fabricando la sangre. Se fabrica la sangre a través de ¿qué? De las células que se componen todas ellas. Y allí se comienzan a tejer la sangre, a formarse la sangre. Entonces, la sangre, ¿y de dónde sale la sangre? Pues de los huesos, ya dijimos. La sangre sale, ¿la sangre qué es? Es el líquido vital que circula por el cuerpo humano en cantidad de 5 litros, o sea, mantiene cada 5 litros fluyendo en todo el cuerpo, tan indispensable para que se extienda, para su existencia, perdón, que se puede decir, porque la vida de la carne en la sangre está. La vida de la carne está en la sangre. Bueno, ahora vayamos. ¿Qué pasó en Jesús? ¿En qué vida tenía Cristo? Una vida gloriosa, sin pecado, sin mancha, pura. Es la mejor sangre que podemos tener todos nosotros. Es una sangre que no tiene, y es la preciosa sangre que nosotros deseamos. Amén. Dirán que somos vampiros, pero no somos. No somos. Esto es algo que vamos a ir entendiendo cada vez más. Entonces, en Génesis 9:4 dice que la sangre es el alma. Entonces, la vida y la sangre es el alma. Eso nos estuvo enseñando una vez la pastora Clemencia, que nos mostró una imagen del cuerpo, se me olvidó el nombre, donde estaban todas las arterias, la figura que se formaba del cuerpo, sí, el sistema circulatorio, todo el sistema circulatorio estaba allí y se manifiesta la sangre. ¿De dónde sale la sangre? De los huesos, pero lleva unos conductos, ¿para qué? Para alimentar todo el cuerpo, para que el cuerpo funcione, para que el cuerpo esté vivo. ¿Usted por qué está vivo? Porque tenemos una sangre que dio vida. Por eso estamos vivitos y coleando. Tenemos vida. Entonces, seguimos. Esta sangre es preciosa, pero dice
entonces, pero la carne con su alma, esta es una versión JBS, pero la carne con su alma o vida, que es su sangre, no comeréis. Bueno, ahí estaba indicando porque estaban haciendo sacrificios en el Antiguo Testamento. Lean Levíticos, Éxodo, de cómo el Señor les enseñó a hacer sacrificios con los cabritas, carneros, bueno, con todos estos animales. Y por qué tenían que hacerse y por qué se derramaba la sangre en ciertos lugares. Entonces, derramaban en el mesón y en el cuerpo del sacerdote para proclamarlo como sacerdote, ungirlo también. Entonces, eso ustedes lo leen, eso ustedes lo investigan, estudien, porque el Señor a todos nos llamó a investigar y a estudiar la palabra de Dios. Pues dice que debemos estudiarla, meditarla, aprenderla, escudriñar las escrituras, no solo leerla por leerla, sino léala guiados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces dice Levíticos también en Levíticos 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Esta sangre era para hacer expiación. ¿Y quién hizo esa expiación eterna? Jesús. Él derramó de su sangre. Entonces, usted diría, pero Jesús derramó toda esa sangre y sigue derramando sangre para limpiar nuestras vidas de nuestros pecados y de todas las cosas que habían en nosotros, y aún seguimos, el Señor sigue limpiando. Entonces, derramó, limpió. Él dice que Él se entregó en expiación. El verso 14 ahí mismo de Levíticos 11, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Bueno, eso es otro cuento aparte, pero lo que quiero es hablar de la vida de la carne, es la sangre. La sangre de Cristo es vida. La sangre de Cristo es el poder de la gloria de Dios. La sangre de Cristo es la misma esencia de la gloria de Dios, la vida de Dios, la esencia. Porque ¿por qué se produjo? ¿Por qué Dios le guardó los huesos a Jesucristo? Porque necesitaba un cuerpo para mostrarle el cuerpo glorioso, pero necesitaba que de ese lugar saliera, emanara vida, sangre, vida de Dios para su pueblo. Por eso estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Tenemos la sangre de Cristo. O sea, usted tiene la vida de Dios, la vida de Jesucristo. Amén. Amén. Y fuera de eso, de la sangre, de los huesos, hubo algo también que sucedió en el capítulo 37 de Ezequiel, el verso 6. Vino un mover, vino una unidad, vino algo glorioso. Cuando los huesos oyeron, dice que comenzaron a formar. Y pondré tendones, esa palabra dijo que profetizara, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carnes, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Entonces, hubo un mover. Dios nos va a desacomodar si estamos secos espirituales, estamos muriendo en lo espiritual. Y esta palabra el Señor lo ha venido hablando. Pues, ¿por qué les estoy hablando esto? Porque antes de la pandemia, el Señor, donde estamos, el Señor vino hablando, prepárense, tengan fe, no se desanimen, busquen. Siempre declaraba que la fe, prepárense porque eran tiempos que vendrían malos, tiempos. Y nos advirtió tantas veces el Señor que cuando llegó el momento de la pandemia, muchos se asustaron, muchos corrieron para otros lugares, muchos se escondieron, muchos se alborotaron. ¿Por qué? Porque no estaban alineados con el Señor, porque estaban mirando más a lo que el mundo decía y no a lo que Dios ya había dicho, porque ya lo había anunciado. Ella lo había dicho. Y no le creímos a Dios, sino le creímos más al mundo, a lo que dijo el mundo. Y nos asustamos, nos amedrentamos, nos escondimos. Porque a mí me pasó.
Y eso que yo, estando ahí en oración, eso me pasó muchas veces. Hubo temores, hubo de que, ay, me dio el virus, me dio los síntomas, me dio esto, me dio lo otro. Y fue una lucha. Y gracias a Dios que ya se venció eso. Y siempre pasó eso. Pero el Señor aquí nos está hablando algo. Ya más adelante les voy a declarar cuál es el tema, punto central. Sigan ahí. Están en suspenso. Entonces, hubo un gran movimiento. Entonces los huesos se mantienen unidos. ¿Por qué? Unos a otros, o sea, los huesos se mantienen unidos a otros huesos a través de unas largas tiras fibrosas llamadas ligamentos. Se unieron los huesos, produjo sangre, comenzó a salir los ligamentos, imagínenselo, imaginen. Comenzó a surgir esos tendones y los ligamentos a formar y a establecerse en cada parte que le correspondía para que el cuerpo se mantuviera, los huesos se mantuvieran juntos, unidos. El cartílago, una sustancia flexible y elástica que contiene las articulaciones, sujeta los huesos y los protege en los puntos donde varios huesos friccionan entre sí. El codo, las rodillas y todo su cuerpo tiene esos cartílagos. Se funcionan. No se me duerman. Entonces, esto Dios está llamando a una unidad. Véalo tanto para usted, pero véalo para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Dios está llamando, porque Él está diciendo al pueblo, oiga, despierte, oiga, profetiza sobre esos huesos que se están durmiendo, que se están secando. Profetiza, oiga, despierten, muévanse. Y dice en Romanos 12 al 4:6, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen una misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. ¿Somos qué? Un cuerpo en Cristo. Y todos los miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Y bueno, usted puede seguir leyendo esa palabra. Entonces, esta palabra nos está diciendo, somos uno en Cristo y no podemos estar desunidos, no podemos estar separados, no se pueden romper los ligamentos, ni las coyunturas o los tendones, no se puede romper el cartílago. Todos necesitamos estar unidos en el cuerpo de Cristo y en usted mismo. O sea, por eso le decía, véase a usted, pero también véase en el cuerpo de Cristo. Amén. Y sucedió algo más. Entonces, se formó los tendones, los cartílagos, todo comenzaron a unirse, a tener vida. La sangre comenzó a fluir, a crearse el sistema circulatorio, el sistema nervioso. ¿Y qué vino después? El crecimiento. Dice, comenzó a crecer carne. Y fuera de eso, pues haber creado todo el sistema digestivo, todo el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, el sistema todo. Bueno, ustedes saben todas estas cosas, ¿no es cierto? Se conocen sus cuerpos, saben qué cosas hay en su cuerpo, el esófago, el hígado, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, en todos los aparatos, en los riñones, todos los sistemas, aparatos y órganos, usted debe conocerlos. Amén. ¿O no es así? Entonces tocaría hacer un estudio de biología. Pero vino algo importante aquí también, el crecimiento, la carne creció, crecimiento. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Subir, creció carne, se creció el sistema muscular, estaba protegiendo los órganos internos, formó, imagínense usted
el crecimiento de ese sistema muscular. Y el cuerpo humano tiene más de 650 músculos. Todos tenemos que ejercitarlos, por eso a veces, ay, me dolió la espalda, ay, que ay, que esto por aquí, por allí. Me dolieron los ojos porque los músculos también tienen sus músculos. Los ojos. Ah, ¿me entendieron cómo? Los ojos, que constituyen la mitad de peso corporal de una persona. El músculo es la mitad de su peso. O sea, usted es pura carne espiritual. Usted es pura carne. Están conectadas a los huesos mediante tejidos duros y resistentes, similares a cordones. Haga de cuenta cuando usted se amarra los zapatos, están sosteniendo el zapato para que se sujete bien y no se le salga. Denominados tendones que permiten que los músculos tiren de los huesos. Por eso usted hace cosas voluntarias o involuntarias de su cuerpo, mantiene, usted me están viendo que yo estoy aquí moviéndome, es algo voluntario del cuerpo que al hablar usted comienza a moverse, y por eso le llaman la comunicación corporal, le llaman la comunicación corporal porque usted habla y no se queda quieto. Bueno, hermanos, vamos a hablar la palabra de Dios. No, usted necesita tener un movimiento, como explicar de una manera con el cuerpo, moverse, explicar, mostrar, y está declarando o está hablando, está exponiendo esas palabras, pero necesita de movimiento del cuerpo. Eso es lo que hace la función del cuerpo. Nuestro cuerpo está formado por un conjunto de huesos llamados esqueleto. Ese conjunto de huesos, esqueleto, que le da forma y lo sostiene para mantener en pie. Entonces, huesos, tendones, todo eso, y músculos, pero necesitaba una estructura. Vemos acá que tenemos varias estructuras y necesitamos para sostener algo. El cuerpo necesita estar sostenido, porque si no tiene huesos, que, como le dicen, un saco de carne. y no tiene nada. Usted ha visto, bueno, en los accidentes que se le parten los huesos a las personas, queda como una gelatina. Entonces, necesita sostener para mantenerse en pie. Los huesos son duros y protegen algunos órganos del cuerpo. ¿Qué protege? Los pulmones, las costillas, el corazón, y bueno, no sé qué otro órgano más hay alrededor de las costillas. Creería aparte del estómago, el diafragma, los pulmones, el hígado, sí, que están como más por acá interno. Y las caderas protegen otras partes del cuerpo. Y bueno, entonces, esta palabra, nos acordamos de una palabra que el Señor le mostraba a mi hermana Sandra, que ella veía que como la palabra, o sea, cuando Ezequiel comenzó a profetizar, esa palabra comenzó a fluir y a formar. No solamente estamos viendo los huesos, la carne, todos los sistemas, sino que estaba fluyendo una palabra de vida, una palabra. Y ella me decía que si se acordaba de que, y los que estuvimos ese día, que ella veía de cómo la palabra venía y comenzaba a fluir y a formarse en nuestro cuerpo. ¿Sí se acuerdan de los que estuvimos? Entonces, esa palabra comenzó a formar y a dar vida, y la luz del Señor manifestaba, y de ahí emanaba luz, y por cada hendidura o ranura de cada palabra, cada letra, salía luz. Entonces, esa palabra también estaba sucediendo. La palabra recubre y forma el cuerpo de carne que es Cristo, ese cuerpo de vida, ese cuerpo espiritual que se está formando, es Cristo mismo en nosotros. No es usted formándose, porque esto se está hablando en lo espiritual, porque Ezequiel estaba vivo, pero él lo llevó en espíritu para mostrarle algo espiritual. Amén. Entonces, en Juan capítulo 1 dice, verso 14, y la palabra se hizo carne y habitó entre vosotros, y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad.
Entonces, esta palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué habitó qué está habitando en usted? La palabra, Cristo. El verbo se hizo carne. Amén. Entonces, el verbum o logos o palabra con frecuencia es tratado, en la teología se traduce por verbo, y el verbo logos, divino, se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, es el verbo, la acción de Dios entre nosotros. Mandó a su Hijo, accionó, introdujo, se introdujo acá en la tierra, pero también nos introdujo en Él, nos manifestó en Él. Entonces, esa palabra comenzó a formar y a traer vida, a traer estructura, a traer un cuerpo corporal, espiritual, y a manifestar. Y luego vino que una cobertura, la piel. En el verso 8 de Ezequiel 37, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. No había espíritu todavía, pero había vida, estaba manifestándose vida. Raro de eso el Señor, ¿no es cierto? Que manifieste vida a algo que está muerto, pero no había espíritu. Y es la vida de Dios misma, la gloria de Dios. Entonces, en Génesis 3 capítulo 3, verso 21, y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Vestiduras de piel para Adán y, bueno, muchos dicen que cogió un animalito, lo mató, le quitó la piel y los vistió. Ahora vayámoslo, la pastora nos enseñaba de que esa vestidura no era de animalito, porque ellos dicen que se taparon con hojas. Se taparon, pero ellos no cogieron ningún animal para matarlo y se vistió. Pero la pastora nos enseñaba que esa piel fue hecha por el Señor para cubrir lo que la vergüenza, el pecado que se había cometido. Entonces cubrió a través de una piel. No sé si era de animal, no sé, porque sé que era Dios lo sacó del barro. No sé si, eso sí, no sé la pastora si me enseña en esa parte, pero no sé si era animal, pero sabemos que esta es una piel que Dios nos formó para cubrir de la vergüenza que teníamos, del pecado que se había cometido, porque había otro tipo de piel, otra forma de vestidura, y era la gloria de Dios, porque ellos estaban dentro del Edén con un aspecto diferente, o sea, eran cuerpo humano, cuerpos hechos por Dios, pero era una vestidura diferente. Al cometer el error, el pecado, Dios cambió, se quitó esa vestidura y Dios puso una vestidura humana, digámoslo así. Amén. Y esa vestidura Dios cubrió. Y viene y aquí estamos viendo una cobertura, una piel que puso. Dice que subió sobre ellos carne y la piel cubrió por encima de ellos, los cubrió, protegió, cubrió. Dios está trayendo una cobertura especial para el pueblo, una cobertura poderosa. No se vean esta piel, sino vean lo que Dios había puesto o ha puesto en sus vidas, en lo espiritual. Entonces Dios cubrió, tomó, formó para algo glorioso. Y hubo gran estruendo, un ruido, algo que sucedió, y era el poder de Dios manifestándose en ellos. Un gran estruendo. Dice, profeticé pues, el verso 7 de Ezequiel 37, como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Entonces allí hubo un gran estruendo. Él estaba profetizando, pero al mismo tiempo, al estar hablando, él estaba viendo qué estaba sucediendo, y hubo un estruendo. Y el Señor me ponía esto que
lo que pasaba cuando vino el Espíritu Santo sobre los discípulos. Dice que hubo también un estruendo, un ruido. Entonces, busqué en un diccionario, dice que el rea significa estruendo, un trueno, un ruido de guerra, grito de alegría, o teshua, que es también estruendo o clamor fuerte. Entonces, hubo un estruendo, una palabra que sacudió la tierra, una palabra que movió esos huesos, y ese es el poder de Dios manifestado allí cuando Ezequiel estaba declarando esta palabra. Y eso yo lo comparo en Hechos capítulo 2, versos del 1 al 2, dice que cuando llegó el día del Pentecostés, estaban juntos en el mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido como el de un violento ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. De repente sucedió algo cuando el Señor le estaba diciendo, profetiza, le estaba indicando qué tenía que decir a Ezequiel. Pero cuando él comenzó a hablar, de repente vino un ruido y vino la presencia de Dios y la gloria de Dios. Y al venir esa gloria de Dios vino el poder, sacudió, desacomodó todo ese lugar. Dios está desacomodando nuestras vidas para despertarnos para los tiempos que Dios tiene en estos tiempos. Perdone la redundancia, pero Dios está despertando a la iglesia para este tiempo. Y de ahí, cuando sucedió eso, sacudió la tierra, le dijo, profetiza, hijo de hombre, y dígale al Espíritu que sople desde los 4 vientos y que traiga vida a esos cuerpos, porque no tenían vida, estaban todavía muertos. Y dijo, el verso 9, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu 2 veces, declara, habla al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, aquí lo habla el Espíritu Santo, ven de los 4 vientos y sopla sobre ellos, sobre estos muertos, y vivirán. Y entonces, ¿qué hizo Ezequiel? ¿Se quedó ahí sentado mirando? No. Al instante comenzó y vino vida sobre ellos, vino vida sobre ellos, y entró. Porque oyeron la palabra de Dios, porque escucharon los huesos, todo su cuerpo estaba esperando esa gloriosa presencia de Dios. Así como sucedió en el Pentecostés, así Dios va a traer para este tiempo. Va a suceder algo antes de manifestar su gloria. Va a haber un estruendo, va a haber un ruido, va a haber un grito de guerra, va a haber algo que todo mundo se va a enterar que va a pasar algo poderoso en esta tierra. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dice en Juan 5, capítulo 25, verso 24, de cierto digo, el que oye mi palabra, cree que en mí, el que cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Dios los sacó a ellos de un estado de muerte, de oscuridad, porque me imagino que estaba oscuro todo ese lugar. Es un lugar de muerte, no hay nada, ni el ambiente se manifiesta bonito, no, está todo oscuro, muerto, opaco, frío. Entonces, cuando se manifestó la gloria de Dios, cambió el ambiente, hubo un estruendo, hubo un ruido, y vino el Espíritu Santo y transformó y lo cambió a la manera de Él, a su gloria, a su esencia, a su presencia. Cambió todo el ambiente, la tierra, todo fue transformado. No solamente ellos le dio vida, sino también transformó el lugar donde ellos estaban. Amén. ¿Cuántos pueden decirme amén? ¿Ya se durmieron o no se durmieron? ¿Cuántos están aquí? Génesis capítulo 2, verso 7. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo y la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. El cuerpo de Adán fue formado por Dios del polvo de la tierra, luego le dio espíritu y alma, le dio vida. ¿Qué inició con la primera palabra? Le estaba dando su alma, vida, y luego vino el espíritu, la vida de Dios en nosotros. El espíritu de Dios, como decía la pastora, nos dio
nos dio la ley de la ley de la vida del Espíritu de Dios, nos dio esa ley de vida y se manifestó en nosotros, está en nosotros, y sucedió algo poderoso en ellos, tomó vida y se pusieron en pie, porque estaban acostados, estaban dormidos, muertos. ¿Qué pasa con las mujeres sensatas e insensatas? Unas estaban dormidas. ¿Por qué? Porque su espíritu estaba seco. Sí. Amén, sí. Todas estaban dormidas y las sensatas tenían sus vasijas llenas y las insensatas, yo creo que tenían un tercio de aceite lleno de la vasija que tenían, o posiblemente no tenían nada. No tenían nada. Entonces, muchos de la iglesia están dormidos sin tener su vasija llena. Muchos de nosotros, porque uno cae a veces en ese estado y no podemos caer en ese estado de estar muertos espirituales o secos espirituales. Debemos estar, sí, el Señor nos permitirá dormir un rato en Él, descansar en Él, pero llenos de la gloria de Dios, llenas nuestras vasijas. O sea, haga de cuenta cuando usted pone a cargar la pila del celular, se va cargando 50%. Ahora están las cargas rápidas, los adaptadores de carga rápida. En 15, 20 minutos ya usted tiene 50% lleno de su batería del celular. Y ahora están sacando otras que en 20 minutos ya, o 20 o un máximo en 45 minutos o una hora, tiene el 100% de su carga de celular. Entonces, usted debe estar en esa carga rápida. Estar al 100%. Si se bajó unos porcentajes, vuelva y conéctese. En 15 minutos está lleno. Y muchos del pueblo están así en ese estado. Les animo, les hablo, les digo, y estamos profetizando: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Llénese de esa gloria de Dios. Suba ese 100% de la gloria de Dios en sus vidas. Subámonos todos. Amén. ¿O están dormidos? ¿O están meditando? Si tienen los ojos cerrados porque están meditando en la palabra. El Señor los llevó a esos lugares celestiales. Amén. Y se levantó ese pueblo. En Colosenses capítulo 1 versos 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Nos llevó de ese lugar de tinieblas, nos sacó de ese lugar de muerte a un lugar de vida eterna, a un lugar donde Dios está manifestando su gloria constantemente y es eterna. Segunda de Corintios capítulo 3 versos 18: nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos están reflejando esa gloria de Dios? ¿Cuántos están siendo transformados a su semejanza con más y más y más y más y más? 100% de la gloria de Dios en nosotros. Amén. El Señor está allí y el Espíritu de Dios vino y los llenó. 100% de la gloria de Dios. Y formó un gran ejército, extremadamente grande. No habían unos, como dicen por ahí, unos pelagatos. No. Había muchísimos huesos era un valle. Imagínese usted el valle. Un valle. Había muchísimos huesos ahí. Y ese mismo espíritu, esa vida de Dios, formó a un gran ejército. Trajo vida, trajo orden, trajo disciplina, trajo autoridad, trajo la presencia misma de la gloria de Dios a ellos.
Amén. Y profeticé en el verso 10 de Ezequiel. Y profeticé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos. Y vivieron y estuvieron sobre sus pies. Y un ejército grande en extremo. No eran cualquier poquito de personas. Era un ejército en grande en extremo. En Cantares capítulo 6, verso 10 dice: ¿quién es esta la que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como un ejército en orden? Ejércitos en orden. Se volvió un imponente ejército que resplandecía, o que resplandecemos, porque no podemos decir sí a pasado, sino vernos en el presente y futuro. Amén. Resplandecemos, somos un ejército que Dios ha llamado, que nos está despertando para lo que viene en el nombre de Jesús, y nos está llenando de esa gloria que vamos a resplandecer. Por eso habla: ¿quién es esta que se muestra como el alba? ¿Usted ha visto el alba? El sol allá, su resplandor. Hermosa como la luna. Pues la luna yo no la veo hermosa. La luna, ¿cómo la vemos? Resplandeciente cuando se muestra. Sí, en medio de la oscuridad se ve resplandeciente. Esclarecida como el sol. O sea, la gloria de Dios fluyendo en todos nosotros. Imponente como ejércitos en orden. Dios no nos está llamando a ser un ejército desordenado, a ser un solo ejército de Dios, unidos en orden, en autoridad, en poder, en la gloria de Dios, en santidad, en disciplina en Dios, que le obedezcamos a Dios en todo. Dice el Salmo 103, verso 21, bendecid al Señor, vosotros todos sus ejércitos, que le servís haciendo su voluntad. Haciendo su voluntad, no la suya. No es su voluntad, es la voluntad de Dios en servirle a Él. ¿Cuántos están dispuestos a servirle a Él? Entonces, ¿usted cómo describe toda esta enseñanza? ¿Cuál es el título que usted le puede poner? Allá usted en su pensamiento. Hay muchas cosas, pero yo puse, hay una transformación gloriosa de Dios para la iglesia. Ese podría ser el título, no sé ustedes cómo le quieran poner otro título, pero hay una transformación gloriosa para la iglesia. Y Dios está llamando a la iglesia que se despierte, que se forme en Él, que se anime, que tome de su espíritu para ser levantada gloriosa, así como a Cristo fue levantado con un cuerpo glorioso, que necesitaba, Dios escogió sus huesos para formar su estructura gloriosa, todo su cuerpo glorioso, y mostrarlos, y en nosotros como iglesia de Cristo también ser transformada en ese cuerpo glorioso juntamente con Él, en Él. Amén, amén. Vamos a poner el video y les invito a que todo lo que ustedes se imaginaron ahí va a estar en el video.
Hijo del hombre, ¿acaso podrán revivir estos huesos? Dios, mi Señor, tú lo sabes. Profetiza ante estos huesos, Ezequiel. Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Yo haré entrar en ustedes el Espíritu y vivirán. Pondré tendones sobre ustedes. Haré que crezca carne sobre ustedes. Sobre ustedes extenderé piel y pondré voz y espíritu. Y vivirán. Y sabrán que yo soy el Señor. Tendones sobre ellos, y creció la carne, y se extendió la piel cubriendo sus cuerpos. Pero, Señor, no hay en ellos espíritu. Profetiza el Espíritu. Profetízalo, oh Hijo del Hombre, y di: así dijo Dios nuestro Señor. Ven desde los cuatro vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos, para que vivan. Así dijo Dios nuestro Señor. Ven desde los cuatro vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos, para que vivan. Hijo del hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Los que dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, estamos exterminados por completo. Por tanto, profetízalo y díselo. Así dijo Dios nuestro Señor.
Yo abriré todas sus tumbas y los haré salir de ellas, oh pueblo mío, y les mostraré la tierra de Israel. Pondré en ustedes mi espíritu y vivirán, y los estableceré en su propia tierra. Entonces sabrán que yo, el Señor, dije esto y lo hice. ¿Qué pasa, profeta? Dios habló conmigo. Nuestro hermano, Dios me ministró en esta mañana. En ese versículo 12 dice: por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os hago subir de vuestras sepulturas y os traigo a la tierra celestial. Amén. Y sabrán que yo soy Jehová cuando abra sus sepulcros, cuando saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice. Hoy vamos a profetizar sobre Villavicencio. Hoy estuvimos leyendo que Jesucristo resucitó, el alma de Jesucristo resucitó, salió del Hades. Padre, ahora mismo, Señor amado, profetizamos sobre Villavicencio, sobre todos los sepulcros que están allí llenos de huesos, que están allí, Señor amado, llenos, Señor amado, de cráneos sin vida, Señor amado. Padre, por el pecado han estado muertos, Señor amado, pero tu palabra declara, Señor amado, que la piedra fue quitada, que la piedra fue quitada, Señor amado. Cuando María Magdalena fue a visitarte, Señor amado, a ir a la tumba, Señor, la piedra estaba removida. Por lo tanto, declaramos hoy a estos sepulcros, ahora, ángeles de Jehová, remuevan las piedras de estos sepulcros. En el nombre ahora de mismo, Jesús. en el nombre de Jesús. Ahora mismo ordenamos que las almas que han estado muertas en sus pecados ahora son arrancadas del Hades, son arrancadas, que los huesos se juntan, que las piedras, Señor amado, que la carne se junta, Señor amado. Padre, en el nombre de Jesús declaramos ahora, Señor amado, vida de Dios. Espíritu Vida de resurrección, vida de resurrección sobre Villavicencio, vida de resurrección, vida de resurrección.